Parte B. El sistema de meridianos principales conforma una red de cuerpos periespirituales, entre comillas, que están conectados a los chakras, entre comillas. Punto C. Los chakras son válvulas receptoras emisoras, entre comillas. Los chakras mayores cumplen funciones de codificación y o decodificación, entre comillas, de vibroinformación inteligente para dirigir a través de los puntos de contactos del endotelio las funciones inteligentes de todas las moléculas y células. Punto D. Todo el periespíritu desarrolla sus funciones dentro de parámetros de espacio-tiempo que se distribuyen en valores conjugados de partículas físicas supercalentadas, entre comillas, que conforman los ductos donde fluye la vibroinformación, entre comillas, metafísica subenfriada, entre comillas. Punto A. Las vibroinformaciones son productos mentales a nivel cuántico molecular, biológico celular, psicológico egoico y evolutivo del simbre. Punto B. El periespíritu puede atravesar cualquier cuerpo físico por ser superconductivo y superfluídico, entre comillas, al igual que las estructuras básicas de conciencia EBCs del sistema ego-simbre del espíritu. Ok, bueno, yo creo que para complementar lo que estamos escuchando en el texto, vuelvo a traer la memoria de ustedes a que cuando yo expliqué en el gráfico anterior, los ductos estaban hechos de partículas físicas supercalentadas, incluso le puse el nombre que da la ciencia, taquiones. Y la información que pasa dentro del ducto se llama información subenfriada. Quiere decir que de vibrar más rápido que la luz, empiezan a vibrar más lento que la luz, pero siguen siendo metafísicos. A eso yo le he llamado tardiones. Entonces los tardiones conducen información y los taquiones contienen la información en ductos y también en la estructura de cada chakra. Los médicos de medicina vibracional, que es el nombre más decente que se le puede dar a los mal llamados medicinas alternativas, han convenido en llamar esta información prana. Ustedes deben haber escuchado la palabra prana. O también los japoneses tienen otro nombre para esta información. Le llaman ki. Y de ahí viene el reiki, que es una terapia vibratoria de poder curar y sanar. Otra terapia es a través de la acupuntura china. Y de allí el prana, el ki, se llama chi. Tal vez esa palabra chi es más antigua que la japonesa ki, en un orden de transmisión cultural. Bueno, entonces el periespíritu, en la parte que corresponde al cerebro, le va a transmitir información
de chi o de ki por los ductos del periespíritu del cerebro a cada una de las células del cerebro, para que el cerebro, en este caso en específico las neuronas del cerebro, empiecen a comportarse inteligentemente. Y esta inteligencia empieza a un plano bioquímico, donde se segregan neurotransmisores que guardan las neuronas, alimentadas por otras células proveedoras que son la sustancia blanca llamada células gliares. Las sustancias grises son las llamadas neuronas. Las neuronas se alimentan de las células gliares y dentro de eso van a producir a través del periespíritu una serie de neurotransmisores químicos que van a producir básicamente conducción de una combinación pero muy inteligente, muy complicada, químicamente hablando, para producir una información eléctrica, la electrotónica del cerebro. Esta formación electrotónica va a inducir campos magnéticos cargados de información. El tálamo, que es una organela que tiene el cerebro, produce campos magnéticos pulsantes que se pueden medir por el magnetoencefalograma. O sea, es una realidad. O sea, hay campos magnéticos pulsantes. Estas vibraciones cambian de ritmo cuando uno tiene sueño y sueña, se vuelven muy lentas, pero se vuelven más activas cuando uno despierta y se vuelven superactivas cuando uno se excita. Pero por otro lado, cuando uno entra en estado de coma, se vuelven súper lentas. Y en estado de catalepsia tal vez mucho más lentas. Entonces, dentro de este tipo de variantes de frecuencia va el ritmo en que se transmite la información. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos podido demostrar al mundo a través de ejemplos de que la mente no está en el cerebro. Incluso vivimos en un mundo de contradicciones, porque mientras los médicos, los neurólogos, los profesores de colegio y los alumnos, y después los adultos que fueron alumnos, todos piensan que la mente está en el cerebro. Pero resulta que los santos ya no tienen cerebro. Entonces, ¿con qué pueden procesar lo que les escucha? Pues con el espíritu del santo. Pero ¿cómo? Si es que en el espíritu me lo pone alguna persona materialista. En el espíritu no hay mente. Mentiras. En el espíritu está la mente, que produce metafísicamente conocimientos, sentimientos y decisiones. Entonces, ¿cómo resolvemos ese enigma que la gente no se puede comprender? Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? ¿Y qué pasa con la mente del espíritu? Muy bien, entonces aquí veamos. Aquí hay en este gráfico, que es un resumen muy apretado, hay un hecho o un suceso, algo que funciona en el mundo exterior que nos rodea. Este hecho se capta en uno de los 5 o una combinación de los 5 sentidos que tenemos. Puede ser visión, audición, puede ser tacto, puede ser olfato, puede ser gusto.
eso pasa automáticamente al cerebro en forma de percepción en los circuitos neuronales sinérgicos que preexisten, incluyendo la neurolingüística y la parte hormonal. Esta parte de la percepción pasa automáticamente a una codificación, primero electroquímica, para llegar a una codificación magnética que emite el tálamo. Esa codificación magnética, por resonancia armónica, transmite la información magnética a la información espiritual, que es algo que ya tiene significado semántico, la información espiritual. La magnética no la tiene. El mejor ejemplo, prendan un televisor o prendan un computador. Lo que la pantalla emite son una serie de formas, de colores o de letras o de lo que sea, y una serie de sonidos en el caso del televisor que son de un idioma. Hasta allí es información que no tiene significado. Viene un perro y escucha el televisor, ve la imagen y al perro eso no le significa nada. El perro ve la pantalla del computador y no significa nada. Pero, ¿quién es o qué es lo que le da el significado? La mente inteligente del ser humano. A la mente inteligente sí, lo que ve en la pantalla del televisor significa algo. Y lo que ve en la pantalla del computador también, o del celular. ¿Por qué? Porque allí actúa es la mente, que en este caso es espiritual. Esa es la que le da el significado. Pero hasta la codificación magnética, allí todavía no hay significado. Porque miren que es la señal electromagnética la que recibe el computador para el internet o la que recibe el televisor para el programa que vamos a ver. Hasta allí no hay significado. ¿Me entienden la diferencia? Muy bien, entonces, por resonancia armónica, todo lo que es magnético pasa a lo que es mental de las estructuras básicas de conciencia. Allí es donde en el espíritu, que tiene estructuras básicas de conciencia, funciona el sistema ego simple. Allí es donde se le da total percepción explícita de significado para crear memorias que se conjugan con otras memorias asociativas y por vía de resonancia armónica desde los sistemas límbicos corticales del cerebro se llevan a el espíritu para que haga una creación inteligente de nuevas emociones, de nuevas concepciones, nuevas decisiones, nueva memoria, nuevo desbloqueo de bloqueos espirituales, a veces que sucede por karma de dolor o de amor, y también el crecimiento espiritual del resimbre cuando uno hace obras de bien con amor y con verdad. Todo eso tiene efecto dentro del espíritu del sistema ego simple. Y a partir de allí se va generando ideas, sentimientos y voluntades que a su vez crean decisión de reprimir, transformar o explotar. La represión
la catexia, que es la represión, y la catarsis, que es el desfogue, la explotación, digamos, de la energía. Entonces, esto crea la emisión de pensamientos desde las EBCs, dirigiéndolas a los circuitos neuronales sinérgicos del cerebro. Esta acción va a crear una codificación magnética en un campo nuevo que el tálamo emite limpio y se carga de información proveniente de la mente por resonancia armónica. Y de esta manera, la codificación magnética se pasa a la recepción motriz de los circuitos neurológicos sinérgicos del cerebro, que van a dar una orden de motricidad al sistema nervioso periférico, que a su vez activa los músculos del cuerpo, tanto voluntarios o involuntarios, porque hay músculos en el estómago, en el esófago, que son involuntarios, en los intestinos, pero voluntarios en los brazos, en los dedos, en las piernas, etc. Muy bien, entonces ya hecha esta orden de movimiento muscular, se crea una acción o una omisión del cuerpo o del lenguaje, que finalmente termina en una obra o una realización en nuestro entorno exterior, el ecosistema. Es así como funciona y no hay problema. El cerebro no contiene la mente. La mente está en el espíritu, pero está conectado con el cerebro mientras estemos vivos. Cuando se muere el cuerpo, el perispíritu desconecta el cerebro de la mente y la mente sigue su proceso en el más allá. ¿Ok? Adicionalmente, pues funcionan también dentro de esto las órdenes motrices a los sistemas involuntarios, que manejan la parte neurolingüística y que manejan la parte del sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, que a través de eso empieza a segregar glándulas en la hipófisis y en las glándulas adrenales, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con la parte del hipotálamo, que segrega corticotropina, y las amígdalas, que también segregan más neurotransmisores, entre ellos la misma corticotropina, para poder actuar en la parte neurolingüística. La parte neurolingüística funciona para poder expresarnos. Entonces, todo esto es una síntesis un poco apretada de cómo funciona el cerebro con la mente, que del espíritu es la primera interfaz que conocemos, cerebro-mente. La segunda, que es la que apoya a la primera, es el perispíritu. Yo creo que con esto pueden ustedes entender mejor el modelo. ¿Está bien? Muchas gracias.